Mercedes-Benz GLA. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77, bienvenidos al circuito donde hoy vamos a realizar la prueba de esquiva y de slalom con este coche azul que tengo detrás de mí. Esto es un Mercedes-Benz GLA 250e, es la versión híbrida enchufable dentro de la gama Mercedes-Benz GLA. El sistema propulsor de este vehículo da una potencia máxima de 218 caballos y está compuesto por un motor de combustión, de gasolina en este caso, y un motor eléctrico. La batería es de 11,5 kWh de capacidad útil. Y con esa batería este coche es capaz de recorrer 70 kilómetros de forma completamente eléctrica en el ciclo de homologación WLTP. Neumáticos, importante, son unos Bridgestone Alenza en medida 235/45 sobre llanta de 20 pulgadas en las 4 esquinas. Ya conocemos las principales características de este vehículo, vamos a ver qué tal lo hace ahora, primero en el slalom y después en la esquiva. Este Mercedes-Benz GLA es una apuesta al día de la segunda generación, que llegó al mercado español en 2019. Es el mismo coche que aquel, excepto por unos ligerísimos cambios de diseño y por algunas novedades en el equipamiento y en la gama de motores. En el caso de la versión que hoy nos ocupa, la híbrida enchufable llamada 250e, hay muy pocas diferencias. La potencia máxima del conjunto propulsor se mantiene en 218 caballos, pero es cierto que, por ejemplo, el motor de combustión es un poquito más potente y que el motor eléctrico también da más potencia. Antes daba 102 caballos y ahora da 109. La batería es un poco más capaz y por eso la autonomía homologada en modo eléctrico ha pasado de 63 km a 70. No obstante, en la vida real hacer 70 km en modo 100% eléctrico es difícil excepto en condiciones muy favorables. Es más acertado pensar que con una carga completa de la batería vamos a recorrer unos 55 km en un uso mixto. Por cierto, la batería se puede cargar con corriente alterna como es habitual, pero también con corriente continua a un máximo de 22 kW. No hay muchos híbridos enchufables que tengan un puerto para corriente continua. Es una opción, cierto, pero es una opción que no está disponible en muchas de sus alternativas, como el BMW X1 y el Audi Q3. Un Range Rover Evoque, por el contrario, sí que se puede cargar con corriente continua y además a más potencia, pues admite hasta 50 kW. Bien, pasemos ya a las pruebas dinámicas, comenzando con el slalom. Al GLA 250e le cuesta trasladar la potencia al suelo cuando se le exige mucha aceleración desde parado. Las ruedas delanteras derrapan y el control de tracción actúa de forma brusca. También es brusco el control de estabilidad. En esta pasada que estáis viendo no lo parece porque el conductor está tratando de ser muy suave con el volante y de moderar la velocidad para evitar su intervención. Pero en el siguiente intento se hace más evidente porque el conductor va más rápido y buscando el límite. Desde el puesto de conducción, la sensación es frustrante por esa intervención tan poco sutil que no deja al coche fluir libremente y en vez de ello hace que éste vaya a trompicones. Con todo y con eso, conseguimos un mejor tiempo con la estrategia de ir a fondo sufriendo la actuación del control de estabilidad que con la estrategia de ir moderando la velocidad para evitarla. Maniobra de esquiva. Primer intento, como siempre, sin conocer las reacciones del vehículo ante esta maniobra y tratando de entrar a 77 km por hora, aunque en este caso fue a una velocidad un poquito inferior. Bueno, la primera pasada con el Mercedes-Benz GLA ha sido a menos velocidad de la estipulada de esta primera pasada, en este primer intento, que intentamos hacerla a 77 km por hora, ha sido a 75, 76 más o menos. 75 de hora. Y ha habido mucha intervención del control de estabilidad. No me ha gustado porque no me lo esperaba que fuera tan fuerte. Pero bueno, para eso está esa primera pasada, para acostumbrarnos un poco, para ver un poco cómo reacciona el coche en el primer instante. Entonces, ya sabiendo eso, que me va a meter un hachazo fuerte, por lo menos en el primer cambio de carril,
Vamos a intentar a ver si podemos hacer una pasada limpia, pues eso, a 75-76 km por hora. Yo creo que va a estar bien. Además también la dirección se endurece mucho, eso ocurre no solo en este Mercedes, sino en otros muchos Mercedes. Y no me gusta, es un efecto que dificulta hacer los movimientos de volante para corregir la estabilidad del vehículo. Nada, vamos a seguir probando, a ver qué sucede y si finalmente superamos los 75-76 o nos quedamos por debajo. La mejor pasada es esta a 75 km por hora. Como veis, el coche va dando saltitos a consecuencia de las frenadas que va realizando el control de estabilidad, tratando de manejar la situación. Y más que ayudar, lo que hace es molestar por esa forma tan poco delicada de intervenir. Desde fuera parece que el coche lo está conduciendo a alguien con poca experiencia o incluso con miedo. En definitiva, esta intervención a hachazos del ESP desconcierta y dificulta un poco el manejo de la situación. Se terminaron las pruebas, tanto de esquiva como de slalom, y la sensación que me ha dejado el coche en general es un poco de frustración por lo brusco y lo poco sutil que es el control de estabilidad en ambos ejercicios. En el slalom ya habéis visto que si vamos un poquito rápidos, enseguida te frena la rueda exterior a donde está apoyando y el coche frena bruscamente, no te deja ir fluido entre los conos. Y la sensación es, como he dicho, de frustración porque no puedes ir todo lo rápido que te gustaría, cuando yo creo que por chasis, si quitásemos el ESP de la ecuación, sí que podría ir bien. Y luego en la esquiva las sensaciones han sido similares, incluso peores. En la primera pasada ya he notado que la forma en la que intervenía el control de estabilidad era muy brusca, con poca finura, poca delicadeza. Y yo pensaba que a lo mejor, pues siendo un poco más suave con el volante o aminorando la velocidad se podría resolver, pero lo cierto es que no, es que en todas las pasadas que hemos hecho siempre ha habido una entrada brusca, el control de estabilidad, unas frenadas muy fuertes y que el conductor, por lo menos nosotros cuando estamos haciendo estas maniobras no nos la esperamos. Nos gustan más los coches que entran con fluidez y que tienen un efecto más suave y más delicado y más fino sobre la estabilidad del vehículo, y en este caso ese efecto no se da. Entonces al final lo que ocurre es que el coche va pegando botes, va rebotando y es difícil, o sea, desconcierta un poco a la hora de controlarlo y de llevarlo bien entre los conos. Entonces, a ver, vamos a dar un aprobado porque bueno, el coche no hace nada, no se descontrola de manera excesiva y más o menos lo puedes guiar por el carril, pero hay un margen de mejora muy amplio por parte de Mercedes a la hora de calibrar los sistemas de ayuda a la conducción, o por lo menos el control de estabilidad, que es lo que más utilizamos en estas pruebas. Y sin más, si queréis saber más sobre este coche, ya sabéis que en la página web, en Kilómetro 77, tenéis su prueba escrita con todo tipo y con todo lujo de información. Y sin más, muchas gracias por seguirnos, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.